¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver qué son los medios de defensa en materia fiscal. Los medios de defensa en materia fiscal pueden ser jurisdiccionales, como es el juicio contencioso administrativo federal y el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto. También están los medios de defensa no jurisdiccionales. Comencemos. Las fuentes de los medios de defensa fiscal también los encontramos en el Código Fiscal de la Federación, que es el principal documento que regula los actos administrativos impugnables y establece los fundamentos para interponer medios de defensa fiscal. Complementariamente tenemos la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que regula el juicio contencioso administrativo, que es uno de los principales medios de defensa ante resoluciones fiscales. Aquí tenemos que los medios de defensa fiscal son los recursos legales que tienen los contribuyentes para proteger sus derechos frente a actos, resoluciones o disposiciones u omisiones de las autoridades fiscales que se consideran ilegales o injustas. ¿Cuáles son esos actos administrativos que pueden ser impugnados? Según el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, los actos administrativos pueden ser determinación de créditos fiscales, cuando la autoridad exige el pago de impuestos, multas, recargos o actualizaciones que el contribuyente los considera injustos. Algunas resoluciones administrativas que nieguen derechos también es un medio de impugnación. Multas fiscales que sanciona también incumplimientos u obligaciones fiscales que no están sustentadas. También hay actos relacionados con auditorías o revisiones. Y también hay omisión de resolución de autoridad fiscal, emisión de resoluciones definitivas, embargos o medidas precautorias. Cuando realiza estos actos administrativos, el fisco puede caer en irregularidades o ilegalidades que el contribuyente tiene todos los derechos para impugnar. ¿En qué instancias se pueden tramitar los medios de defensa fiscal según la resolución que se impugne? Bueno, tenemos la primera instancia, que es la sede administrativa, donde podemos aplicar el recurso de revocación. Viene siendo un medio de defensa no jurisdiccional y se presenta ante las mismas autoridades que dictaron esa resolución. La segunda, ante los tribunales de justicia administrativa, ya sea en el Tribunal Federal o los tribunales de cada entidad federativa. Si es una resolución federal, será en el Tribunal Federal. Si es una resolución que emitió el fisco que tenga que ver con el incumplimiento de contribuciones locales, tendría que ser en el tribunal de la localidad administrativa, en este caso aquí en Sinaloa. Los tribunales administrativos se ubicarán en la esfera del Poder Ejecutivo, justamente procurando el control de la legalidad. Muchas veces pensamos que cuando vamos a impugnar siempre nos vamos en todo lo que sea para impugnar cualquier resolución o ilegalidad,
todo cae en el poder judicial o en el control judicial, pero no es así. En esta situación, en los medios de defensa, hasta aquí, como vamos, los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales empiezan y se tramitan ante el control de legalidad que lo conserva el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son esos órganos de defensa fiscal no jurisdiccionales administrativos? Antes de llegar al recurso de revocación, tenemos que hay organismos que nos pueden orientar cómo proceder ante una resolución que consideramos ilegal. Está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el PRODECON, ¿sí? También hay comisiones y contralorías internas dentro de Hacienda, por ejemplo, o en su caso también en la Defensoría de los Derechos Humanos nos pueden dar orientación. También podemos aplicar directamente con la misma autoridad que nos envió la resolución el recurso de revocación. También en el Infonavit existe el recurso de inconformidad, también existe en el IMSS, como ya lo dijimos en otras ocasiones. Ahora vamos a ver los medios de defensa jurisdiccionales en materia fiscal. Tenemos que ya los medios de defensa jurisdiccionales es cuando iniciamos un juicio fiscal. Tenemos el contencioso administrativo, el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. Tenemos que el juicio contencioso administrativo puede ser ordinario o sumario. Estos juicios se tramitan en el Tribunal de Justicia Administrativa. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los factores del juicio contencioso ordinario y el juicio contencioso sumario. Bueno, tenemos aquí que el juicio contencioso ordinario lo resuelven 3 magistrados de la sala regional y el juicio sumario solamente lo resuelve un solo magistrado. También tenemos que los plazos en vía ordinaria son más amplios que en el juicio contencioso sumario. Este es mucho más, un plazo más chico, más corto, porque es menos complejo, es un asunto que se puede resolver un poco más fácil que cuando se lleva el juicio ordinario. También aquí tienen que ver, en esos factores tiene que ver la cuantía a la que se refiere lo que estamos impugnando, de la resolución que estamos impugnando. Si es una cuantía mayor, se va a vía ordinaria, a establecer un juicio contencioso por vía ordinaria. Y cuando es una cuantía menor, pues se va por vía sumaria. Muy bien, vamos a ver qué es el juicio de amparo en materia fiscal. El juicio de amparo es un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus derechos fundamentales o garantías individuales que consagra la Constitución Política del país. Es un procedimiento constitucional que se utiliza para proteger los derechos humanos y garantías individuales frente a actos de autoridad que se consideran inconstitucionales. ¿Dónde se presenta? En los tribunales federales, como los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito. ¿Cuál es su objetivo? Es que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado
y se restituya al quejoso el goce de sus derechos. Es decir, el juicio de amparo indirecto es cuando suscita una controversia durante el proceso del juicio, de lo contencioso administrativo fiscal. Si vemos que el juez ha emitido o ha actuado en una forma que nuestros derechos han sido vulnerados, es cuando tenemos toda la facultad de impugnar e iniciar un juicio de amparo indirecto. O también veamos ahora qué es el juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones. Por lo general son sentencias que vienen de un juicio de lo contencioso administrativo en materia fiscal. ¿A dónde se presenta? Se presenta ante las mismas autoridades fiscales que emitieron la sentencia. Lo emite traslado hacia el tribunal colegiado de circuito que corresponda. Ese tipo de juicios de amparo, cuando ya trasciende a esferas sociales amplias, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Lo puede solicitar la Suprema Corte de Justicia. Ahora vamos a ver las características del juicio de amparo indirecto. ¿Cuándo podemos aplicarlo? Es cuando una ley fiscal causa perjuicio al contribuyente desde su entrada en vigor o por su primer acto de aplicación. También podemos establecer un juicio de amparo indirecto contra actos que se suscitan dentro de un juicio de lo contencioso administrativo, en el caso fiscal. Esto incluye actos que afectan derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales del quejoso. También actúan sobre actos de autoridad fiscal que no provienen de tribunales y que afectan derechos del contribuyente, como resoluciones administrativas, ordenadas de auditoría, embargos, entre otros. Aquí sucede cuando aplicamos un juicio de amparo directo sin pasar por el recurso de revocación y sin pasar también por establecer un juicio de lo contencioso administrativo, cuando se vulneran los derechos constitucionales en un acto de embargo, de auditoría, de parte del fisco, podemos irnos directo a un juicio de amparo. En este caso, indirecto, porque no hay una resolución, no hay una sentencia derivada de un juicio. Muy bien, pasamos ahora a la última diapositiva.